Sí, tengan todos los hermanos muy buenos días y Dios nos permite llegar al culto, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar alabando eh, el himno número 325. Yo sé a quién he creído. Sí, busquemos, cantemos juntos el himno número 325. Yo sé a quién he creído. No sé por qué la gracia del Señor me hizo conocer, ni sé por qué su salvación me dio. Salvo soy por él. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme. Y en este día glorioso iré a morar con él. No sé por qué la gracia del Señor en mí por fe se demostró, ni sé por qué si solo creo en Él, la paz encontraré. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme. Y en este día glorioso iré a morar con él. No sé por qué el Espíritu de Dios convence de pecar, ni sé por qué revela al pecador cuán negra es la maldad. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para salvarme. Y en este día glorioso iré a morar con él. No sé la hora en que el Señor vendrá, de día o en oscuridad. Será en el valle o en el mar que mi Jesús vendrá. Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Y en este día glorioso iré a morar con él. Sí, hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 223, a solas al huerto yo voy. Sí, cantamos juntos el himno número 223, a solas al huerto yo voy. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz
Con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz. Y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, y las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor. ¡Qué inmensa paz al alma da! Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, mas me ordena ir y escuchar, y yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí con nadie tener podré. Sí, vamos a cantar un último himno, el himno número 323, en Jesucristo el Rey de Paz. Sí, número 323, en Jesucristo el Rey de Paz. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Dios de amor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor,
que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Bueno, hermanos, en esta mañana hasta aquí vamos a alabar. Muchas gracias. Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Realmente estamos muy agradecidos a Dios por este tiempo, y también queremos saludar a los hermanos que están siguiendo la transmisión a través del Facebook, Zoom, y queremos pedir también, ¿no?, a los que nos acompañan en Zoom poder activar las cámaras. Vamos a iniciar el culto dominical, y para esto vamos a invitar primeramente al diácono René Calle, quien nos va a dirigir con la oración. A orar al Señor. Dios Padre, Señor, una vez más nos permite usted este hermoso día, Señor. Nos permite la gracia y la misericordia de estar dentro de la cobertura de la iglesia, dentro de su palabra, dentro de la familia de la fe, Padre. En esta mañana, Señor, encomendamos este día, encomendamos en sus manos nuestros corazones, Señor, la vida de sus siervos, Señor, su familia, sus hijos, Padre, y el lugar donde mora también, Padre. Solo usted puede ordenar todas las cosas, así como también el anhelo y el deseo de adquirir una propiedad, Señor. En este tiempo usted está poniendo en el corazón de la iglesia el de avanzar con el Evangelio, Señor. Dios, Padre, solo usted puede tocar cada uno de nuestros corazones, Señor. Realmente avanzando con la iglesia, nada es imposible, Señor. En este lugar, Señor, hemos visto su poder, su gloria, hemos visto su manifestación a través de muchas actividades, Señor, en la iglesia, Señor. Se han hecho seminarios, se han hecho campamentos, con los cuales, Señor, se ha involucrado mucho dinero, Padre, pero aún así usted nunca nos ha abandonado, Padre. En este tiempo también, Señor, por su gracia y su misericordia, Señor, usted permita que el pueblo pueda ofrendar, pueda diezmar, para avanzar, Señor, con ese proyecto tan anhelado, la iglesia, la construcción, el templo, Señor. Padre, así, Dios, encomendamos hoy su palabra, Señor, porque por su palabra, Señor, suceden todas las cosas. Por su palabra, Señor, es movido nuestros corazones. Por su palabra, Señor, se manifiesta en cada uno su poder, Padre Santo. Así también, Señor, como usted trabajó desde el principio, Señor, por su palabra hizo su creación, por su palabra dirigió a sus siervos, por su palabra se fundó la iglesia, por su palabra, Padre, se hizo muchas cosas, Padre. Así hoy día también, Señor, se establezca en el corazón de cada miembro, en el corazón de cada participante y oyente, su palabra pueda abundar más que los pensamientos, Señor. Así encomendamos en este día y le damos gracias todo esto orando en el santo nombre de su Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Sí, vamos a continuar con el programa, y el día de hoy también, ¿no?, vamos a pasar a la parte de testimonios. Y quiero invitar, ¿no?, al hermano Raúl Vázquez, que también nos va a compartir su testimonio. Y también entre los hermanos, si desean pasar, por favor, libremente, ¿no?, pueden pasar
aún hay un valioso tiempo. Adelante, hermano. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días, pastor. Dios me da esta gracia de estar aquí adelante, porque estar aquí adelante es un privilegio. No es fácil venir acá. Entonces, estoy muy agradecido. La primera vez que vengo y testifico, ¿no? Yo me llamo Raúl Vázquez. Yo vivo en Alto Pampajasi, allá al frente, en otra cerro, ¿no? Y vivo ahí. Yo, en mi vida, que he estado llevando así, teniendo mucho conflicto. Entonces, había mucha desesperación. Y lo único que hacía yo era agarrar la bebida. Yo pensé que agarrando la bebida iba a solucionar mis problemas. No sabía cómo enfrentarlo porque mi carácter no servía para nada. Era muy violento, no aceptaba los errores. Entonces pasó eso, tenía mucho conflicto hasta en la familia, todo. Más me dedicaba. Y gracias a Dios, conociendo a Dios, dejé esa bebida. Porque conociendo a Dios cambió mi vida. Gracias, siempre agradezco a Dios porque Él ha sido el único que me dio esa esperanza de seguir conociéndolo más a Él. Gracias a Él estoy donde estoy hasta ahora, porque los conflictos que voy teniendo, o sea, tiene siempre un ser humano, Dios se encarga y conmigo lo está haciendo así. Siempre me ha dado siempre esa satisfacción, esa solución, y no sé cómo yo me siento incómodo con Él, decir, ¿cómo voy a agradarle a Él? Entonces, estoy muy agradecido con Él. Yo siempre he sido una persona muy malo. Entonces, conociendo a Dios se me ha venido, y conociendo, leyendo la palabra. Así también he ido buscando lugares donde puedo estar más, buscando satisfacción. He estado caminando mucho tiempo así. Pero gracias a Dios también consulté allá a mis hijos. Mis hijos también están yendo a esta iglesia Buenas Nuevas. Entonces a uno de ellos le digo, no, hay situaciones que estoy mal. No quise, como un padre, un hijo iba a enfrentarle sus problemas, ¿no? Pero yo disimuladamente le decía, no sé qué hacer, me siento un poco mal. Entonces él me dijo, anda, vos tienes una iglesia allá en La Paz, puedes ir a visitar, anda. Yendo ahí vas a ver, porque ahí está tu solución, me dice. Y entonces estaba en eso, en animarme a ir, y no conocía este lugar tampoco. Fui preguntando y así llegué a este lugar. Y llegué y lo conocí al pastor Andrés y a los misioneros que estaban aquí. Y la palabra también que hizo el pastor me cayó al corazón. Digo, ¿cómo? Con las palabras que él decía, y yo fui leyendo también la palabra y como que yo estaba en un error grande porque yo me estaba haciendo llevar por sí mismo y eso no estaba bien, no le estaba dando esa carga como tendría que haber hecho con nuestro Señor. Y gracias a Dios las cosas van mejorando, voy leyendo mucho más. Más me aferro es esta palabra. No sé si pueden abrir sus Biblias. En Romanos 8, versículo 1, donde dice así la palabra del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha llevado de la ley del pecado y de la muerte. Y me voy agarrando de esa palabra también del Señor. Porque más abajo, ¿qué dice? Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne,
de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Entonces, a esa palabra me voy agarrando, aferrando, y sé que necesito más comunión con la iglesia, así con el pastor. Ya Dios me va a llevar para poder seguir trabajando, conociendo más al Señor. Y les agradezco mucho, gracias al Señor, porque Él es el único que nos puede dar esa gracia, esa misericordia. Eso nomás quería compartir por ahora. ¿Sí? Muchas gracias. Sí. ¿Algún hermano más que desea testificar? Aún tenemos un poco de tiempo en esta mañana. Glorificar el nombre de Dios, como Dios está trabajando, ¿no? en nuestros corazones en la semana, escuchando la palabra. Adelante, hermana. Gracias. Buenos días, hermanos. Realmente, por la gracia de Dios, puedo presentarme aquí adelante, ¿no? Realmente quería compartir un poco también de lo que esta mañana estaba escuchando, ¿no? En la hora piadosa de Perú. El hermano Gregorio Lavado estaba compartiendo, ¿no? Un pasaje de San Lucas 16. Realmente yo continuamente he escuchado muchas veces, pero nunca había llegado a mi corazón, ¿no? Como esta mañana. Quizás así Dios quiere trabajar de esa manera, haciéndome ver, ¿no? Cómo realmente estoy delante de Dios. Podía entender también, ¿no? Acerca del mayordomo, ¿no? Del hombre rico. Yo realmente he recibido todas las cosas de Dios, que Él es mi amo, pero he vivido solamente para mí, para mi carne. No he podido predicar, no he podido ofrendar de corazón quizás, pero así yo me identificaba, ¿no? Con ese mayordomo. ¿Qué estaba haciendo? Solo estaba causando enemigos para su amo. Yo también así mismo estaba trabajando, ¿no? Así mismo estaba actuando de esa misma manera, viviendo para mí mismo, sin ningún propósito para Dios. Si Dios me ha dado este privilegio de recibir la salvación, yo podía haber anunciado, ¿no? Tanto tiempo he perdido, tanto tiempo he estado así, durmiendo nada más. Y al final, ¿no? Él se arrepiente de que, ¿qué voy a hacer? Mendigar no puedo, dice, ni cavar. O sea, todo le da vergüenza. Igual, ¿no? Mi vida también, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estoy haciendo? Realmente me tocó fondo mi corazón, ¿no? Podía sentirme. De esta manera yo podía agradecer, ¿no? De que Dios de esta manera me está tocando, me está abriendo mi entendimiento. Yo realmente creo que Dios tiene misericordia aún de mi vida, ¿no? Yo quisiera compartir un pasaje más en Romanos 8:28, donde dice, ¿no? Y sabemos a todos los que le aman, a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Realmente Dios tenía un propósito, por eso me llamó. No porque realmente yo para que esté como un estorbo en el camino de Dios, sino que Él con un propósito me llamó, con un propósito me dio la salvación. Entonces yo lo que tengo que hacer es, digamos, pedir la gracia de Dios, orarle más a Él para que abra mi boca, ¿no? Porque como dice Efata, ¿no? Yo realmente ya está desatada mi lengua, ya puedo anunciar. Pero ¿qué pasa? Yo solamente estoy mirando mi apariencia, mirando a la gente. ¿Qué me dirán? O ya se ha vuelto cristiano, o ya se ha vuelto así. Sigo con esos conflictos, ¿no? Pero estoy pidiendo la misericordia de Dios. Yo sé que Dios va a trabajar en mi vida y yo también tengo esa confianza, estoy adquiriendo la fe de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice, ¿no? Verdaderamente yo tengo la esperanza en Dios. Gracias, hermanos. Esto quería compartir. Sí, muchas gracias. Sí, vamos a pasar, sí, al tiempo de las presentaciones y después vamos a escuchar la palabra también a través de su siervo, una gran bendición para todos nosotros, ¿no?
En esta oportunidad vamos a deleitar, ¿no?, las presentaciones del Colegio Cesori. La primera alabanza, Tu nombre levantaré, y la segunda, Cristo me ama. Adelante, por favor. Agradezco que en mi vida estés.
Vamos a escuchar la palabra a través de su siervo, Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, muy buenos días. Ayer aquí con los TAP, luego con hermanos viajamos a Caranavi. Y ayer en la mañana, ¿no? Y partiendo a Caranavi y llegando allá en Caranavi, mucho calor, mucho demasiado, insoportable. También poco antes también visitamos a Cochabamba. Cochabamba también estaba mucho calor, ¿sí? Entonces los hermanos de Cochabamba decían, no era antes así el clima, parece Santa Cruz, dice. Entonces Caranavi viajando también mucho calor ayer. Llegando tiene un río tiene en Caranavi, ¿verdad, no? Pasando y miramos ese río, mucha gente estaba en el río, era bañándose. Se veía fresco, ¿verdad, no? Niños, mayores, hasta auto también bañándose en el río, muchos autos. Yo también quería echar allá, ¿sí? Quería echar. Pero Eva está y Adán y traía a los hermanos ya con otros hermanos. Después se llega al comer, luego y compartimos. Luego después de compartir y luego fuimos a la iglesia luterana. 53 años de aniversarios. Entonces anterior mes otra vez yo visité, tiene iglesia Unidades, ahí me invitó. Compartiendo la palabra que allá le gustó mucho ese pastor. Entonces me invitó esta vez aniversario, entonces 53 años. O sea, ahí como desde 9 hasta 11 de la noche compartimos. Y estaban muchos pastores de diferentes comunidades en Caranavi. Estaban bastante la gente. Ahí compartiendo, luego medianoche nosotros regresamos a La Paz. Entonces con los hermanos comiendo, porque para que no venga sueño debe comer, era comer. Comiendo nunca va a venir sueño, ¿cierto? Sí comimos, comiendo, para pelear sueños y luego llegamos en la madrugada. Entonces esa mañana llegando, luego con los hermanos en la mañana compartimos, ahora segundo culto. Entonces ahí nosotros y compartimos, ¿no? Estaba muy agradecido. Entonces primero vamos a buscar la Biblia esta mañana. ¿Tiene la Biblia todos? ¿Ya tiene? Los que no responden amén, creo que no tienen la Biblia, por eso. O algunos no tienen, pero amén, dice, mentiroso. Solo eso nomás aprendieron en la iglesia. Amén, amén, ¿sí? Todo amén, amén nomás dice, le gusta. ¿Ya todo tiene la Biblia? Sí. Ya no mienten, ¿sí? Los que no tienen, no, ya hablen. Allá en librería hay la Biblia. Y algunos hermanos la Biblia chiquitita tiene. Ayer también en la iglesia de allá en Caranavi hablamos. Letra muy chiquitita es. Ahí ve, ahí. Él tampoco ve, pero chiquitita la Biblia. Compre letra grande. No vale, ¿sí? La Biblia vale $1,000, hermanos. No vale, era. Comprando. Luego lea bien. Esa letra es de Dios, hermanos. Tal vez usted no soluciona por $1,000,000, no soluciona de la enfermedad. Tal vez no soluciona ira y quejas, rabias en el corazón. Pero esa palabra leyendo entra, siembra, eso soluciona. Más vale era $1,000,000. Mucha gente quiere ahorrar ese dinero. Luego compra sus casas, compra autos, compra comida. Pero cuando llega tristeza, ni siquiera esa casa vendiendo no soluciona. Tampoco ya soluciona, pero mucha gente no valora. Sí. Amén, hermanos. Estoy haciendo propaganda que compre librería de Misión Buena Nueva La Paz. Ahí tenemos la Biblia, letra grande, cómprelo. Compre, hermanos. Algunos también celulares, aplicaciones, ayuda.
pero mucho más mejor. Yo visité a Estados Unidos, visitando algunas iglesias. Ahí yo llegando a esa iglesia y me daba era la Biblia, sí, la Biblia. Yo tengo mi Biblia, ¿por qué me da? Aquí no trae la Biblia. La gente no trae, porque pesado, dice, ay, pesado. Sí. No quiere traer en su mochila. Por eso mano vacío viene a la iglesia. Entonces iglesia ni modo era, prepara Biblia, luego entrega. Para que lea, que vea la palabra. Hoy en día muchas personas, ¿verdad? ¿No? Demasiado lejos, demasiado. Dice que pesado eso. Mejores, livianos. Deja todo, la Biblia, deja todo. Luego lo que quiere, ¿sí? Según ese deseo de la carne vives. Esa mañana ustedes no tienen la Biblia, cómprenlo, hermanos. No vale $1000, ¿sí? Comprando en sus manos. Luego si tiene tiempo, leyendo, va a ayudar en gran manera, hermanos. Cuando ingresa al seminario los seminaristas, una semana ayuno. Una semana. Durante una semana solo lee la Biblia. Lee. ¿Sí? ¿Cómo lee? Solamente lee la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, lee completo. ¿Alguien quiere entender? No necesario entender. Rápido. Dice rápido, lee rápido. Durante una semana difícil leer desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero por lo menos ya desde Génesis a Apocalipsis leyendo una historia, ahí se queda, una historia. Luego una vez más leyendo, hay más para entender. Porque la Biblia es historia de Israel, no es historia de Bolivia. Aunque lee, no entiende diferente cultura, diferentes sentidos. Por eso no entiende, aburrido era. Por eso muy importante primero, desde Génesis hasta Apocalipsis, completamente debe leer. Aunque entiende, no entiende, ¿cómo debe hacer? Leer. Pastor, no entiendo nada, no importa. Leer desde Génesis hasta Apocalipsis, leyendo otra vez, leyendo. Recién, dice, recién, Según la Biblia, usted cree en Dios, en Jesús, será salvo. Tú y tú, casa, ¿cierto? Muy fácil habla, ¿cierto? Pero ese ambiente que escribió, esa escritura, ¿qué ambiente era? Solamente habla Jesús, todo mete a la cárcel. Solamente habla, predica, todo mete a la cárcel. Mata. ¿Quién va a decir? Soy cristiano. ¿Puede decir? Difícil era, difícil. No igual que ahora. Soy salvo, cristianos. Serás salvo y tu casa. Él no puede decir era. Cuando sale Jesús, ya lleva. ¿A dónde lleva? La cárcel. Mata. Difícil era, difícil. Entonces en ese momento, ¿quién puede hablar? Soy salvo, cristiano. Los que creen, los que tienen la fe. Por eso ya leyendo la Biblia, entender, en ese tiempo diferente. Amén, hermanos. Ya, si quedaron en sus corazones esa propaganda, ¿qué debe hacer? Amén, aleluya. Entonces librería va a ganar muy bien. ¿Sí? Ya ahí cómprelo, la Biblia, letras grandes. Entonces esta mañana vamos a ver Apocalipsis, libro de Apocalipsis, capítulo 1. Ese versículo 9 voy a leer. Último libro, Apocalipsis, capítulo 1, desde 9, voy a leer hasta 20. ¿Ya todos se encontraron? Ya, libro de Apocalipsis, capítulo 1, desde 9 voy a leer. Yo, Juan, vuestro hermano, y coparticipe vuestro en la tribulación en el reino, y en la paciencia de Cristo estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor,
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, y el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso, Esmirna, Pergamo y Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto así 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente y como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y de Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. De los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hasta el versículo 20 hemos leído. Ya, ¿qué quiere decir leyendo Apocalipsis? ¿Puede entender fácilmente? Un poco difícil, ¿verdad? ¿No? Por eso la mayoría de este libro, Apocalipsis, no toca mucho. Muy complicado. Porque es una visión, más adelante va a suceder, ¿cierto? Una profecía, una visión. Entonces Juan estaba predicando el evangelio, llevando testimonio de nuestro Señor Jesucristo, la salvación por la muerte del Señor Jesucristo. Entonces, mientras él llevando la palabra, el evangelio, ese testimonio de Jesucristo, él estaba. ¿En dónde estaba? En la cárcel, ¿cierto? Su cárcel era una isla, se llama Patmos. Entonces, ahí estando por esa persecución del evangelio, él solamente predicaba el evangelio. Pero él también, si ahí llegó en una isla, se llama Patmos. Ahí a través de una visión Dios mostró, luego pidió, era Juan, escribe una carta, un libro, luego envía. ¿A dónde envía? 7 iglesias en Asia. Entonces algunas iglesias recibieron exhortaciones. También alguna iglesia también recibieron exaltación, ¿no? Como exaltando esas iglesias. Entonces cada iglesia, 7 iglesias a través de Apocalipsis, capítulo 1, 2, 3, leyendo. ¿Y por qué esa iglesia recibe exhortaciones? ¿Por qué esa iglesia recibe exaltación de Dios? Y podemos ver esta mañana. Entonces, antes de hablar, primero, ¿no? Quisiera hablar un poco de nuestra misión. Aquí algunos vienen a nuestras iglesias. Entonces, poco diferente que otra iglesia tal vez puede ver. Aquí no es muy amable, ¿cierto? Sí, tal vez muy frío es. ¿Sí? No tiene sangre caliente, parece sangre fría tiene aquí. No saluda bien, no es amable. Pero eso debe aprender los hermanos. Antiguamente, hermanos, la misión Buenas Nuevas, cuando los hermanos salvos aquí viene la iglesia, temprano venía, hermanos. No igual que ahora, como ustedes, no son hermanos. ¿Sí? Antiguamente los hermanos temprano venían. ¿Qué hace? Todo prepara. Aquí va a sentarse mi familia.
aquí va a sentarse mis amigos, aquí va a sentarse mis vecinos. Luego ellos con ese corazón temprano vienen. Claro, en cada casa debe hacer sus necesidades, ¿cierto? Obligaciones. Por eso considerando, pensando, temprano se levanta, todo prepara, comida, su casa, sus hijos, todo, temprano viene. Luego ve, observa, chequea, aquí va a sentarse nuestra familia, nuestros amigos. Ah, está muy sucio, huele, entonces limpiando, todos ellos. No hablaron, que tú ven, hermano, ven, limpia acá. Hermano, temprano venga aquí, ya tiene que limpiar. No hablamos. Hermanos mismos nacieron, no llamaron, temprano viene. Luego, ¿qué hace ellos? Ellos, ropa agarrando, limpia, baños, silla, todo ya colocaron. Nadie hablaron, hermanos. Ve, temprano viene, ay, qué bien, hermanitos, ay, muy espirituales. Tampoco habla, silencio, solo esperando ante Dios. Dios va a salvar mis familias. Dios sí o sí va a trabajar. Luego los hermanos llegaron. Luego algunas personas nuevas quiere decir todavía no han entendido, ¿cierto? El evangelio. Ya viene, ¿cómo hacemos? Humillamos muchos, saludando, acercándose. Ay, ¿cómo llegaste? ¿Cómo llegó, señor, señora? Ah, aquí está iglesia, por eso vine. Ah, primera vez llegó, qué bien. Luego, siendo amigos, amables, los hermanos antes era. Porque cuando ve, entonces como una alma era, una alma. ¿Qué alma? ¿Qué alma? Ah, no saben, hermanos. Cuando una persona viene, ¿cierto? No sabe el evangelio. Entonces una alma era. ¿Qué alma es? ¿Qué alma? Demonio es, una alma dice aquí. ¿Qué alma, pastor? Demonio, fantasma. ¿Qué alma? Que Dios se envió, era envió. Que reciba la salvación. Entiendas. Por eso, ¿cómo ya preparo? Leyendo las Biblias. Tienes 99 ovejas, ¿cierto? O ellos ya tienen con dueños. Pero una oveja ya perdió. ¿Qué hace el dueño? Dejando 99, ¿cierto? Luego busca hasta que encuentres. Cuando encuentra, ¿cómo viene el dueño? ¿Cómo viene? Feliz nomás si viene. En la Biblia, ¿cómo está? Creo que no leen la Biblia. Creo que no leen la Biblia, solo ven novela. O solo investiga Facebook nomás parece. ¿Cómo está escrito en la Biblia? Esa oveja trae, ¿por dónde trae? Hay hombro. Bailando, feliz era, feliz. Igual era igual, no sabe ese evangelio. Vive muchas condenaciones del pecado. Pero se encontró era felicidad, paz, tranquilidad. ¿Sí? Felizmente era. ¿Quién más felices? Dueño más felices. Igual con ese corazón de dueño de Dios. Cuando una persona no conoce, ingresa, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Sí, nosotros, ¿verdad? ¿No? Humillando. Todo echamos era para esta persona. Que entienda el evangelio. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué amén? Muy diferente que ahora ustedes, hermanos. Totalmente diferentes. Cambió. No solamente este mundo, el clima nomás cambió. Corazón de hermanos cambiaron bastantes. Totalmente diferente que antes. Diferente, hermanos. Iglesia Bautista, nosotros línea de Bautista. Porque ustedes también han escuchado cómo ha nacido, ¿no? Nuestra iglesia, Misión Buenas Nuevas. Aunque línea de Bautista, escuchando línea de Bautista en Estados Unidos, miles
miles de denominaciones tiene, ¿cierto? Diferentes líneas, aunque misma línea de bautista, pero más de 1000 líneas de bautista. Existe solamente una línea de bautista. ¿Escucharon eso, hermanos? ¿Eso escucharon? Aunque misma iglesia bautista, pero totalmente independiente, diferentes líneas, más de 1000 bautistas. Son diferentes, aunque mismo nombre tiene bautista, pero totalmente diferentes, independientes. Entonces un día yo también escuché a través de pastor, ¿por qué así? Son misma iglesia como bautista, pero ¿por qué más de 1000 líneas de bautista? Porque pastor explicaba detalladamente. Como ustedes primeramente escuché el evangelio, eran pecadores, muchas condenaciones. Desde madrugada nosotros visitando, congregando a la iglesia, quiere limpiar nuestros pecados. Intentamos cumplir ofrenda, diezmo, cumplir todos, agradecer a Dios. Pero siempre fallaba, cometía pecados, llegaba a condenaciones, quedaba pecadores. No podía limpiar. Ese, ¿sí? Comodidad, incomodidad, condenaciones, molestaba bastantes. Pero un día escuchando ese evangelio, como es Cristo murió por mí, tan malos, tan sucios, tan inmundos. Solo una vez para siempre la muerte del Señor Cristo limpió. Llegamos. Estaba muy feliz, contentos, alegres. Iguales, sí, línea de bautista igual. Después de entender esta salvación, estaba muy feliz, contentos. Entonces los hermanos, ¿cómo hace? Aunque no hablan, aunque no obligan, nacerá desde el corazón. Recordando ese amor, sacrificio del Señor Cristo, los hermanos mismos nacieron. ¿Qué nacieron? ¿Qué nacieron, hermanos? ¿Qué nacieron? Temprano llega. Tampoco llamaron, tampoco ya hablaron, ya limpia aquí, eso haga. Pero hermanos mismos nacieron. ¿Qué nacieron? Agradecer a Dios. Algo yo también quiero servir a Dios. Luego mirando, ¿qué puedo hacer? Por eso venir tempranos. Levanta temprano más que otros. Luego era, gracias a Dios, me ha salvado. ¿Qué puedo hacer? Limpiar, Cilia, coloca. Aunque nadie hablaron, pero ellos feliz era, contento. Gracias. Y Cecilia, mi familia va a sentarse. Ahí Cecilia, nuestros vecinos va a sentarse. Algún día escucharán el evangelio. Luego igual que yo entenderán el evangelio. Luego limpiarán sus pecados. Aleluya. Con esa esperanza, ellos echando, sirviendo, limpiando. En la mañana ve varios hermanos bien, limpia. Luego también alguien ellos ofrendando, sirviendo por este corazón. Hoy en día si nosotros llamamos, porque nadie viene, por eso llama. Hermano, ven rápido, no viene, va a recibir maldición de Dios. Al revés. Ven rápido, temprano, no hay gente. Ayúdeme, rápido, rápido, temprano, venga, coloca a nadie. No viene, Dios va a maldecir usted. Cuidado, su cabeza va a caer, ¿qué va a caer? Un ladrillo de arriba. ¿No? Hermano, cuidado al lado, un auto, así. Broma, broma. Broma. Llamamos, ven, hermanos. Ven. Cuesta hablar ese tiempo, hermanos. Llamando, escribiendo, nadie viene. Pastor, estoy ocupado. Pastor, mi trabajo. Pastor, mi familia. Pastor, eso es. ¿Qué quiere decir? No quiere. Hermano, no quiere venir a la iglesia. En ese corazón, ¿qué palabra va a entrar en su vida, hermanos? No sé si aquí 1 hora, 2 horas sentándose, escuchando la palabra, luego terminando ya sale a la puerta de la iglesia, ¿qué palabra quedará en sus corazones? Oh, solamente se queda preocupación en mi deuda.
O solamente rápido quiero salir. Rápido, tengo que ir, ahora cita, compromiso hoy día, domingo más ocupado. Mi familia, pariente, mis amigos. No sé. ¿Qué palabra quedará en sus corazones? Entonces los hermanos antiguamente ahí servían. Luego mirando en la iglesia no hay nada. De su bolsillo todo saca, hermanos. Compra. Comprando, luego ya trae a la iglesia. Luego, hermano, ¿qué dice? Yo compré, yo apoyé. Di uno habla. Silencio ante Dios. Gracias a Dios. Dios me ha permitido. ¿Cómo puedo servir a Dios? Contrario era agradeciendo a Dios. Luego comprando necesidades, aportando los hermanos. Luego silencio. Hoy en día muy diferente. Algo quiere apoyar, algo quiere ofrendar. Yo apoyé, yo hice esto, yo hice esto. Muchos contrarios, diferentes. Aunque no todo está así hace. Pero algunos hermanos, si ahí quiere mostrar, era mostrar. Pero antiguamente muy diferente era. Ahí, en la iglesia de Bautista, después de recibir la salvación, ellos así sirvieron todo el corazón. Entonces, predicando el evangelio, alguien vota. No quiero escuchar la palabra. Cristiano aburrido. Los hermanos, sigue predicando. Era grande ese amor. Jesucristo murió por mí. Sigue. Ellos yendo, golpeando las puertas. A un insulto, menosprecio. Pero era más grande. Jesucristo murió por ese malos. Visitando, predicando el evangelio, ya uno a unos recibieron la salvación. Entonces en la iglesia varios hermanos vienen, los juntando, ofrendando lleno, entonces comprando iglesias más grandes. Entonces igual que ahora son varios hermanos. Cuando así aumenta miembros, sucede, ¿qué sucede, hermanos? Se divide, dos grupos divide. Un grupo sigue recibiendo ese corazón de Dios, sigue acompaña a la iglesia. Aún no entiendo, pero cómo a través de la iglesia yo recibí la salvación. A través de la iglesia yo recibí la salvación. A Dios trabaja a través de la iglesia, acompaña, ofrenda, sirve, acompaña continuamente. Pero otros grupos ya poco a poco retrocede. ¿Ya otro grupo qué hace, hermanos? ¿Cómo retrocede? Soy salvo. ¿Qué soy? Soy salvo. No hay más condenaciones. No hay más pecado. El Satanás rápido engaña. Vívelo tranquilamente. Vívelo cómodamente. ¿Hasta cuándo va a ser así? Vívelo y vívelo. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive, hermanos? Satanás hace así según su oído. A su oído. Hermano, tú salvaste, recibió la... Sí, soy salvo. Cometiendo pecado, no tiene pecado. La Biblia dice, no hay. Jesucristo una vez para siempre. Limpió, amén, aleluya. Está bien, basta, dice. Basta. Desde ahora, vívelo, ¿sí? Cómodamente para tu carne. Porque ya recibió la salvación. Ya no hay, dice la condenación de la Biblia. Vívelo para tu carne, necesidades, disfrutando este mundo, vive. Hermano, escucha. Amén, aleluya, dice. Aleluya, amén. Luego rápidos vive. ¿En qué manera vive? Cómodamente para las carnes. Entonces, hermanos, como salvos, recibió la salvación, por lo menos ya viene al culto bien. Entonces, pastor, ¿qué habla? Ya vamos a vivir para el evangelio, 100%. Un grupo que vive, acompaña a la iglesia. Amén, aleluya, dice. Pero otro grupo que vive para la carne, ¿hasta cuándo voy a vivir así en la iglesia? Hay iglesia, exagera.
Soy comunista, aparece acá. Tiene que obedecerlo más. Tiene que hacer así. Ay, ¿cómo esa iglesia hace? Y poco a poco ellos expresan el deseo de las carnes. Nosotros también era salvo. Dios ha trabajado en mi vida. Dios existe en nuestra vida. ¿Qué hace? Y choca. Dos grupos chocan. Un grupo quiere avanzar por la fe. Ay, ¿por qué iglesia todos los días eventos así? ¿Por qué así gastando mucho dinero es? ¿No? Así tiene que hacer siempre. Luego ya, y choca. Y dos grupos. ¿Cuándo va a descansar nosotros? Cansado, trabajando esto, etcétera. Todo habla. Y dos grupos chocan. Un grupo quiere avanzar. Otro grupo quiere vivir. ¿Cómo quiere vivir? Cómodamente. Ese carne. Incómodo era. Siguiendo a la iglesia. Cada rato reunión. Cada rato ofrenda. Cada rato eventos. Cada rato esto es. Ah, pastor, ¿por qué sigue viajando? Era su pasaje viático otra vez. Ah, ¿por qué, pastor? Así sigue viajando. Luego poco a poco choca. Luego peleando dos grupos, finalmente se queda. Posee iglesia un grupo. ¿Qué grupo posee la iglesia? Que le gustan materiales. Le gusta ese carne. Cómodamente quiere vivir. Entonces ya dejando esa iglesia que ya compramos por ofrendas grandes, sale afuera, desde cero tiene que hacer, ay, cuesta. Entonces los que más deseo de la carne, quiere vivir cómodamente, ellos poseen toda la manera, agarra ese materiales. Porque cuesta, desde cero otra vez empezar. Es un grupo que quiere vivir cómodamente, agarra. ¿Qué agarra? Materiales, iglesia se queda. Los que quieren vivir, ustedes no quieren avanzar, está bien. Desde cero empezaremos, como Dios nos ayudó. Por la fe, dejando todo, ellos, un grupo pequeño sale. Luego entre ellos se reúne, luego ¿qué hace? Desde cero otra vez, predica. ¿Sí? Por ese agradecimiento. Predica el evangelio. Igual menosprecia, recibe insultos, pero eran ellos más grandes, ¿qué grandes? Esa salvación más grandes. Luego predicando, otra vez mucha gente recibe, no recibe la salvación, recibe la salvación, igual que ahora, bastantes hermanos. Cuando bastantes hermanos, muy raro era. Satanás, ¿cómo sabe? Era los que quieren vivir cómodamente para mi carne. Ahí, sí, habla. ¿Tú recibiste la salvación? Sí, claro. Soy salvo. Claro, soy salvo. Está bien. Luego, y habla. ¿Qué engaña? ¿Qué engaña? Vive para cómodamente. Hasta ahora ya suficientemente trabajamos. Ya vívelo. Luego desde ahí rápido dedica para las carnes. Grupo de carnes, hermanos. En la iglesia existe dos grupos. Aunque no se ve, pero espiritualmente ese grupo pelea o no pelea. Pelea o no pelea. Pelea. Son hermanos salvos. Hermanos salvos pelea. Una lucha muy difícil esto. Un grupo quiere avanzar con la iglesia. Otro grupo quiere vivir cómodamente esa carne, dando gustos. Por eso ahí separando, luego saliendo, luego y formando otra línea de iglesia bautista. Por eso más de 1000 iglesias, diferentes líneas de bautistas, solamente en Estados Unidos existe. Son independientes, diferentes líneas. Sí, hermanos, sí, aquí también, Bolivia, hay muchos hermanos salvos. ¿Usted también recibieron la salvación, hermanos? Esa parte muy seguro. Ya no tiene seguridad ese, ni tiene que chequear, hermanos, ¿sí? Algunos y vuelca, ¿cierto? Soy salvo o soy pecador.
Yo también casi varias veces recibí la salvación. Casi 10 veces recibí la salvación. Que yo desde era jovencitos, yo ahí congregaba a la iglesia. Entonces escuchando el evangelio, ay, gracias, soy salvo. Pero mirando mi vida ¿sí? Sigue viviendo carnalmente, creo que no es salvo. Entonces mirando, ahí cambiando mis corazones. Ustedes también así era, pero un día esa la palabra llegó por la fe. Ahí quedándome la palabra. Aún situación como esta, pero la palabra es correcta. La palabra es correcto, ¿cierto? Entonces confiando me ha dado esa salvación, bien seguro era, bien seguro. ¿Ya ustedes también recibieron la salvación? ¿Bien seguro? ¿Seguro? Ya desde ahora más importante, desde ahora. Entonces Satanás esta mañana ya va a engañar. ¿Cómo va a engañar? Usted ya no tiene pecados, usted ya recibió la salvación, usted ya limpió todos los pecados por la sangre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya, qué bien. Entonces desde ahora, luego Satanás va a engañar. ¿Qué va a engañar? Porque así vive complicadamente, vívelo tranquilamente, cómodamente. Luego los que aceptan esta voz de Satanás, ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a vivir? En el mundo, en el mundo. En el mundo ya vive todo aceptando necesidades. Todas las cosas ofrece del mundo aceptando. Ahí vive, porque cómodo era cómodo. Muy cómodo esa vida llevando los hermanos salvos. Cuando nosotros leyendo la historia de Israel, Israel salió de Egipto. Entonces, desde ahí Dios quería estar juntos. Dios quería morar en el pueblo de Israel. Pero los pueblos de Israel son pecadores. Tenía, ¿sí?, incredulidad, manchas, suciedades. Entonces Dios necesitaba un lugar santos, perfectos. Ahí quería morar. ¿Cómo se llama ese lugar? ¿Cómo se llama ese lugar? Siempre aquí adelante, buenos alumnos, está bien, excelentes alumnos. Siempre problema, ¿a dónde? Atrás. O sea, de este otro culto no se siente atrás, aunque responde muy bien, pero juntos, ¿cierto? Juntos. Ya atrás, ¿cómo se llama ese lugar? Amén, tabernáculo. Ese lugar, único lugar es santos, perfectos. Ahí Dios quería morar. Por eso habló a Moisés, ¿cierto? Construye rápido ese tabernáculo. Ahí yo voy a morar. Luego acompañaré al pueblo de Israel. Cuando yo veo los pueblos de Israel, ¿qué pasaría? ¡Ey, maldito era! ¿Sí? Llena de maldad, incredulidades. Cada rato Dios así se enoja, rabia contra pueblo de Israel. Por eso Dios habló, rápido construya ese lugar, se llama tabernáculos. Ahí yo me quedaré. Entonces, estándome en el tabernáculos, acompañaré al pueblo de Israel. Cuando tiene problemas, cuando el enemigo viene, entonces donde estando en tabernáculo Dios manifiesta, manifestando Dios, protegiendo, ya guiando al pueblo de Israel. ¿Ya puede entender esa parte, hermanos? Entonces ese tiempo, ese centro es tabernáculo. Centro es ¿qué lugar es, hermanos? Centro es ¿qué lugar? Atrás. O sea, centro es centro del pueblo de Israel. ¿Qué lugar es? Tabernáculo. Todo enfocaba a tabernáculo. Depende de tabernáculos. Tabernáculo construye, alrededor de tabernáculos se reunieron todo 12 tribus de Israel. Tiene sus lugares, posiciones, pero posición más importante es tabernáculo. ¿Dónde? Ese tabernáculo hoy en día, ¿qué lugares, hermanos? Ese tabernáculo hoy en día, ahora, ¿qué lugares, hermanos?
¿Cómo se llama? Ya atrás, ¿cómo se llama? Ah, sabe bien, hermanos. ¿Cómo sabía esto? No es fácil esto. Ese tabernáculo, ese tiempo, ¿en qué lugares? Iglesia, iglesia, iglesias, hermanos. Depende de iglesias, ellos se movieron. Entonces manifestaba Dios por la columna de nubes, columna de fuegos. Entonces Dios un día, ya, pueblo de Israel, ya tiempo de partir era partir. Y columna de nube, ya manifiesta el tabernáculo. Entonces los pueblos de Israel ya entiende. ¿Qué entiende? Ah, Jehová Dios, la columna de nubes, fuego manifestaron. Ya ahora tiempo de, ¿ya qué tiempo? Tiempo de partir era partir. Entonces el pueblo de Israel, ¿qué hace? No, Dios, poco ratos. Después nomás, después una semana ya partiremos, por favor. Estoy vendiendo muy bien, aquí cliente, mucha gente. Ah, recién empecé mi negocio. Ahí ya todo, ¿cómo voy a recoger? Me dé un mes más, por favor. Ay, Dios, recién yo presté dinero, tengo que ya hacer algo, Pero ya los pueblos de Israel, ¿cómo hicieron? Cuando columna de Dios manifiesta, ellos todo recoge, todo recoge. Luego y se va. Donde Dios indicaba. Amén, hermanos. Enfoque es tabernáculo, tabernáculos. Depende del lugar. Depende del tabernáculo, ya construye alrededor del tabernáculo todos hermanos. Ahí sus casas, sus lugares recién decidieron. Luego cuando sea un día, sea una semana, sea un mes, sea un año, pero depende de que los pueblos de Israel, ellos se mudaron, se movieron. Depende de qué. ¿Depende de qué? Sí, depende de esa columna, manifestación de. Depende de la manifestación de Dios, a través de columna de nube, columna de fuego. Antes Corea, campamento mundial realizamos en Corea. Corea, varias iglesias se reúnen. Entonces, un campamento mundial antes era 2 meses. ¿Cuántos días? Imagínense, durante, ¿cuántos días era? 60 días realizaron. Imagínense, miles de jóvenes, su comida, su hospedaje. Ahora, ¿sí? Ahora, ¿cuántos días? Solamente apenas 15 días, 2 semanas. Ahora, entonces anteriormente, ¿cómo hicimos nosotros, verdad? 60 días. Ay, miles jóvenes, ¿cómo come? El chancho, demasiado come. Langosta. Luego también jóvenes, le gusta. En la noche sale, no, y regresa, y toma cerveza, algunos ven. Entonces, problemáticos. Pero ¿cómo hemos pasado anteriormente 60 días? Imagínense. Ese tiempo es 2 semanas, solamente 15 días. Entonces, cuando realiza campamento mundial, antiguamente, toda la iglesia junta se reúne. Cada iglesia tiene una flota, buses, omnibuses, como 50 pasajeros, ¿no? Cada iglesia tiene. Entonces, Corea, ¿cuántas iglesias? 200 iglesias. Entonces, cada iglesia se junta, varios buses. Entonces, por esa unión, nosotros realizamos. Luego, toda la iglesia ofrendamos. Ofrendando, compramos, nosotros realizamos campamento mundial, hermano. Entonces, en el principio en Corea realizó. Pero pasando el tiempo, ya otros países también realizamos. Ya, por ejemplo, entonces, aquí en Bolivia, ¿cuánta iglesia era antes? Antes era 3, así, ¿cierto, no? Ciudad Grande, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. Entonces, como en caso de Corea, mucha iglesia se reúne, por eso podía lograr ese evento, campamento mundial. Imagínense, miles de jóvenes, ¿cómo va a cocinar? ¿Cuchara chiquitita puede?
no eran con balde tiene que echar, sí, luego dando baldes. Muchos come bastantes. Pero ya en caso de otro país realiza campamento mundial, si hoy en día, ¿no? Antes de suceder pandemia, ¿cuántos países realizaron campamento mundial? ¿Sabe? Durante un año. 40 países. ¿Cuántos países? 40 países. Imagínense. En un año, 40 países realizan ese mega eventos. Pero en el principio no era así. Apenas un país realizamos, fuera de Corea. Entonces, Corea, ¿cómo hicimos? Ya este año va a realizar el campamento mundial en África. Entonces, ¿qué hacemos? Toda la iglesia llega. ¿Qué llega? ¿Qué llega? Toda la iglesia llega. Tarea. Ya tal iglesia Corea, ya materiales, ollas. Tal iglesia es comidas. Tal iglesia todo ya distribuye. Y los compra. Luego ese material todo embalando. Luego eso llevamos por el pueblo. Entonces unos 100, 200 hermanos viajan a África. Antiguamente por persona y equipaje. Y permitió empresa de vuelos. Por persona 2 bultos. ¿Recuerda, hermanos? Por persona, ¿cuántos kilogramos? 35 kilogramos. 2 era antiguamente. Ahora apenas 20 kilogramos es. Redució. Todo dinero era. Por eso por persona 35 kilogramos, 2 bultos grandes, pesados. Entonces los hermanos viajando a África para realizar el campamento mundial, una línea es hermanos. Cada hermano, ¿cuántos bultos? 2 bultos grandes. Luego sus mochilas también adentro, en la mano ya. Entonces obligatoriamente tiene que llevar. Eso es como ya recaudamos. Distribuye todas las iglesias coreanas. Tiene que preparar, comprar ollas. O eso es todo ellos distribuyendo, ellos recauda. Luego aparte de materiales también, ¿qué hace? Ofrenda, efectivos. Efectivo, ofrenda. Eso todo juntando llevamos. ¿A dónde? A África. Entonces me recuerdo, porque yo también viajando diferentes países, problema es, bultos. ¿Ya qué era problema? Cada uno tiene bultos, caja 1, 2, número tiene. Ya tú, ¿qué número de bultos? Soy 7, 8 es. Yo 108, 102. Cada uno tiene número y ya. Cuando pierde, tú vas a morir, tu cabeza va a cortar. Eso es muy importante material, porque gratis será llevar por personas. Entonces una línea es hermanos, otra línea es materiales, largos. Difícil esto llevar, todo llevándose. Terminando campamento mundial en África, en diferentes países, eso deja, se quede en este país. Los hermanos de Corea ofrendaron eso. Por eso hay un dicho en Corea, los hermanos, un dicho. ¿Sabe esto, hermanos? Cuando realiza campamento mundial IYF, va a llegar, dice nuestra iglesia Corea, ¿qué va a llegar? MFI dice. MFI, ¿qué quiere decir? Perdón, FMI, una sigla. Llega tiempo de campamento mundial IYF, en nuestra iglesia llega, ¿qué llega? FMI, Fondo Monetario de Internacional. ¿Qué quiere decir? Quiebra, un país quiebra. Por eso esa institución presta dinero para que recupere. ¿Está bien? ¿Es correcto? FMI, ¿cómo se llama? Fondo de Monetario Internacional. Ahí presta dinero. ¿Qué quiere decir? Cada iglesia viene, quiebra. Y tiene que comprar materiales, tiene que ofrendar atrás, aparte. Los hermanos prestan del banco, deudas. Ese dinero llevamos a otros países. Luego ahora, en diferentes mundos, ¿cuántos países tenemos nuestra misión, hermano? 96, correcto, ¿no? Ya poco más de 100.
100 países hablamos nosotros, alrededor de 100, ahí crecieron las iglesias en otros países. Por eso ofrenda, sacrificio de hermanos de Corea. Por eso un dicho, ¿qué dicho? Cuando ya llega campamento de IY, ¿qué llega? FMI viene. Entonces, hermanos, otra vez campamento. Aunque le gusta ver la obra de Dios, ¿cierto? Como Dios así divulga el Evangelio. Pero considerando cada iglesia de Corea, ¿qué llega? Y tiene que llegar deuda, acumula. Hermano también habla. ¿Cuándo nosotros compraremos nuestra casa? ¿Cuándo compraremos establecer nuestra propia casa? Dios primeramente, iglesia, la iglesia. Iglesia, cuando viaja, todos los hermanos viajaron. Ya está la iglesia prepara olla, la iglesia prepara arroz, comidas. Ellos obligatoriamente. Una parte queja era, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tengo que vivir? ¿Hasta cuándo tengo que acumular deuda del banco, hermanos? Pero cuando escucha, ya este año, ya África va a realizar. Este año va a realizar ¿en qué país? Sudamérica. ¿Qué dice, hermanos? otra vez Dios, otra vez. Antes de ya todo pagar, ya otra vez viene. Entonces, hermanos, averigua otra vez. Bancos, en dónde. Luego ellos todo compraron. Comprando, enviando, luego también ofrendas. Ahora, ¿sí? Corea cuando realiza campamento mundial, no solamente jóvenes participan, también las autoridades participan. Eso escucharon, ¿verdad, no, hermanos? ¿Sí? ¿Qué autoridades participan? Los ministros, ¿cierto? Ministros de diferentes países, diputados, senadores, también alcaldes, ¿sí? Un evento de las autoridades. También otros eventos, CELEFE, ¿sí? Como alrededor de 1000 pastores. Son presidentes importantes de diferentes denominaciones del mundo, participan. Luego también, director de régimen penitenciarios, comandante general de la policía y aparte. Por eso Corea cuando realiza el campamento mundial, loco era loco, muy ocupado. Una parte jóvenes, 4000 jóvenes, una parte como alrededor de 20 autoridades, otra parte son rectores de la universidad, otra parte CLF, miles pastores. Imagínense, ¿sí? Se quema, aquí sale humos, organizadores, aquí sale humos, pero no tiene que tocar ellos. Bien estresado era, mucho trabajo. Pero gracias a Dios, así realizamos y avanzamos muchos. Entonces en el campamento mundial llegaron las autoridades. Imagínense, cada autoridad tiene que hospedar. ¿En qué lugar tiene que hospedar? 5 estrellas de hotel era. Entonces hotel es, ¿cuánto cuesta? ¿100 bolivianos? No, es puro dólares, caro era caro. Entonces por la fe, pastor, ¿no? Decidieron, las autoridades vamos a hospedar. ¿En dónde? En la casa de los hermanos. Entonces los hermanos por la fe, ellos atienden como hotel 5 estrellas. Entonces en el principio así de esa manera empezamos. Entonces los hermanos pensaron, en mi casa viene un ministro de África, de Asia, ¿cómo voy a atender? Mirando baño, huele feo era el baño. Mirando dormitorio, cama fea es. Ellos cambiaron, uno a uno cambiaron. Por eso ahora ya regresa al campamento mundial en Corea. Los hermanos desean, mucho desean. ¿Qué desean? Recibir las autoridades. Pero ya recibir, así tal está, así puede recibir. Ya usted, su casa bien ordenado, así quiere recibir. Entonces hermanos pensaron, algunos hermanos trasladaron, mudaron, cambiando casas, grandes compras. Algunos hermanos cambian autos, lujos, desde el aeropuerto recoge,
hermanos mismos, camas, también living, sopa, todo cambia. Entonces algún día entrando otra casa, entonces mi cuñada también cada año recibe rector de la Universidad de África de otro país, algunos ministros. Yo sé, ay, mi cuñada no recibe, por favor, da vergüenza. Yo conozco, pero mi cuñada desea muchos y pide este campamento mundial, ¿quién va a recibir? Así primero averigua, revisa. Entonces en el principio los hermanos rápidos, los que viven muy bien, rápido, todo lleva. Pero los hermanos desean tantos que sea también, ¿sí?, usado esa obra del Evangelio. Los hermanos prepara, un año atrás prepara. ¿Qué prepara? Casa, dormitorio, baño, auto, todo ya prepara. Un día mi hermano compró otro auto, de lujo, nuevo, moderno era. ¿Sí? Entonces ahí tiene que arrancar auto. ¿Cómo tiene que arrancar? Llave metiendo, arrancando, brum, brum, ¿cierto, no? Así no. ¿Cómo tiene que arrancar? Botoncito. Uy, ese buen auto eso. Y botoncito, ¿cierto? Botoncito. Entonces mi hermano un día me recogió. Andrés, tú necesitas auto, ¿sí? Esta vez compramos. Entonces cuando quería visitar a la casa de suegros, me prestó sus autos. Me entregó tarjeta. Entonces no puede entender, tiene que meter llave, brum, brum, ¿cierto? Así era según mi conocimiento. ¿Por qué tarjeta, hermano mayor? Eso arranca, dígale. ¿Cómo arranca tarjeta? Tarjeta tiene que comprar en el supermercado, ¿cierto? Tarjeta. Solamente pone tarjeta, brum, dice, ay, me sorprendí. Mi hermano me enseñó. Eso pone nomás, deja, brum, 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 solito. Me sorprendí mucho, muy diferentes. Entonces mi hermano también, por la fe, luego los ministros que vienen de ese aeropuerto, recoge, lleva. Entonces, si mi hermano mayor también, los hermanos de Corea, vive muy bien por eso así cambia. No era, no. Ellos desean ser una parte de usado el Evangelio. Más que todo recibiendo de la iglesia, guía de la iglesia. La iglesia, como todos los como ministros pueden hospedar, era caro ese dinero. Claro, puede hacer, pero recibiendo el corazón de Dios. Ahí enseñando, guiando a los hermanos. Los hermanos aceptaban. En el principio, ese hermano que tiene casa lujo nomás puede recibir, pensaron. La mayoría, los hermanos que viven muy bien, ellos nomás todos recibieron autoridades. Pero hoy en día no. Los hermanos cambiaron. Los hermanos deseaban, iglesia así guiando. Recibiremos, haremos. Los hermanos mismos cambiaron sus mentalidades. Cambiaron. Ahora viven muy bien los hermanos. Casas grandes, autos, bien ordenados en sus casas. Diferente era, hermano. Por evangelios, ellos cambiaron. Me recuerdo, años atrás, los hermanos eran pobres, en la iglesia de Corea también. ¿Qué deseaba? Tal lugar, seminarios bíblicos. Tenía que participar, ¿cierto, no? Pero lejos. También quiere llevar su familia, sus amigos. Pero ya seminario bíblico, ¿en dónde realiza? Lejos es. Tanto desea. ¿Qué desea, hermanos? Llevar sus familias, ¿cierto? Pero por micro puede llevar. No voy a ir, dice. Entonces necesitaba autos. Por eso deseaban comprar, tener propios autos. Entonces los hermanos mirando su bolsillo, ¿tiene suficientemente la economía? No era, consiguió, pero uno a uno consiguieron autos propios. ¿Qué tipo de autos? Chatarra. Porque por su economía no puede comprar. Por eso compraron un auto usado chatarra. Entonces en ese auto chiquitito, cuando ya va en el lugar de seminario, increíble. ¿Cuántos hermanos sale? Sale. Auto chiquitito. Para 4 personas suficiente, pero ¿cuántos hermanos sale?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así doblando, entra doblando. Así. Algunos maleteras, todo meten. Entonces debería entrar solamente 4 o 5, pero metieron dobles. Ese auto, que no anda, era. Ya se apagó. Entonces, hermano, otra vez extiendo, otra vez sale. Luego empuja auto, empuja. Brum, 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 otra vez dobla, otra vez entra. Luego llegando en el lugar de seminario, ¡ay! Luego uno sale, increíble, sigue saliendo, sigue. ¿Hasta cuándo saliendo? Sigue sale del auto chiquitito. Era. Todos estaban felices, era feliz. Gracias a Dios, dice, me ha dado ese tipo de auto. Ahora yo puedo llevar a mi familia. Aunque poco incómodo, hermanos. Ahí por el evangelio, auto chatarra. Ahora es recibiendo la guía de la iglesia. Ahora autos grandes, autos bonitos, casas grandes. En el principio pensaron, ¿cuántos? Si realiza campamento mundial, ahí va, ¿qué viene? Quiebra viene, quiebra. No quería, hermanos, pero ellos todo doblándose. Ellos acompañaron a la iglesia. Acompañándose ellos ahora, ellos increíble. En la mañana también pregunté, entre ustedes, ¿alguien participaron en campamento mundial de Corea? Levante la mano. ¿Quién participaron en campamento mundial? Alto, alto. Ahí está hermano Samuel, diaconisa. Ay, muy poco es. ¿Sí? ¿Qué año hermano Ricardo participó? 2020. 2020 era. ¿Cómo estaba Corea, los hermanos? ¿Cómo viven los hermanos? Aquí de Bolivia. No. Campamento de Corea. 2012. Ese antiguo dinosaurio. Ahora cambió. Ahora Corea, 10 años, periodo de 10 años en Corea. Hablamos un dicho. 10 años pasa, vuelca totalmente en Corea. Cambio en gran manera. Pero hoy en día no. Por meses cambia Corea. Por meses edificios altos desaparecen. Luego y aparece. Anteriormente 10 años de periodo cambiaba grandemente. Pero hoy en día Corea ahora, un rato ya visita, no visita, ya cambió, no sabe en dónde es ese lugar. Cambia rápido. 2007, ¿no? 2012, por eso es muy antiguo, dinosaurio, es antiguo. ¿Quién más participaron en campamento de Corea? Aquí está. Hermano Samuel, ¿sí? ¿En qué año? 2007, recién, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo estaban los hermanos de Corea? ¿Cómo viven ellos? Ya, los hermanos invitan o no invitan. Invita. Los hermanos muy bien. Ellos tienen millonario, por eso así regala, invita. Aprendió. Los hermanos aprendieron. Casi 6 años de ese evangelio que entró en Corea, era pobre demasiado Corea. Pero en el principio los hermanos y dinero que ahorró. Iglesia primero, ¿cómo empezó? Los estudiantes. Los estudiantes en vez de estudiar, ellos trabajaron en fábrica. En fábrica trabajando sueldo recibe. Ese sueldo recibe 80% todo iglesia. Estudiantes. El resto ellos pagando su alquiler. Luego y faltaba de dinero. Entonces ellos caminando, estudiaban, caminando. Ni siquiera tenía para pagar micros, ellos caminaron, ayunaron. Luego primeramente iglesias, no mayores, estudiantes sirvieron. Ahí crecieron iglesias. Claro, en ese tiempo, en aquel tiempo son estudiantes, ahora son tercera edad, ¿cierto? Tercera edad, hasta ahora en la iglesia. Sigue. Los hermanos tercera edad, ahora en ese tiempo ve la misión buena, nuevas, nunca podía pensar, dice. Así Dios en gran manera bendeció. Ellos jamás pensaron, dice. Jamás. Aún yo poquito nosotros ofrendamos de mis sueldos, pero nunca pensaron, dice. ¿Cómo así ha crecido misión buena, nuevas? Más de 100 países.
En Corea cada iglesia tiene edificios altos, iglesias propias, todo tiene. Hoy en día los cristianos se retiran de las iglesias. ¿Sí? Muchos en Corea reducieron bastante los cristianos, retiraron. Única iglesia que compra y construye propios edificios en Misión Buena Nueva. Aquí, sí o no, hermanos, visitaron cada iglesia, grande, ¿no? Sí, cada iglesia tiene ascensor. Alguna iglesia cafetería tiene. La familia viene aquí cafecito tomando, la cafetería. Conversando, iglesia, para que comparta la palabra. ¿Han visto? Sí, cierto, ¿no? Y creo que tal vez usted no viaja, ¿no? Aunque todo tal vez puede mentir, Pastor Andrés, pero ni modo usted no sabe, ¿cierto? Por eso tiene que viajar, tiene que viajar. Si todo si miente, Pastor Andrés, ¿cómo va a confirmar? Viajando, mirando casas, iglesias grandes. O sea, ahora también cuando realiza campamento mundial tal país, los hermanos saben, aún iglesia obliga, habla, cada iglesia viene, ¿qué viene? Tarea, ¿qué material debe preparar? Luego no va a recuperar, va a dejar en diferentes países. Aparte ofrenda efectivos, no es $1,000, $2,000, harto. Y los busca manera, ¿sí? Prestando del banco, buscando. Luego, siguiente año, otra vez bien. Pero los hermanos saben, acompañando a las iglesias, Dios va a bendecir, no va a bendecir. Dios va a bendecir, no va a bendecir. Va a bendecir, hermanos. Por la fe avanzaron. Yo también me recuerdo, hermanos, en la iglesia de Santa Cruz, Palma Verde. Ese terreno es 4,300 metros cuadrados. Como 10 años atrás, $100,000 compramos nosotros. Entonces, antes de comprar, muchos hermanos se preocupaban. Pastor, eso nosotros pagando mensualmente. Luego, no piense más, pastor. Primeramente, pagar, devolver. Porque mensualmente $2,660 mensualmente con ARA. ¿Conoce el contrato ARAS? Y yo firmé. ¿Sí? Era ignorante, valiente. Amén, aleluya. ARA, ¿qué es ARA? Está bien, ya firmamos. Después me explicó, eso era ARA. Yo firmé. Firmamos. Luego empezamos, 10 años atrás. Si hubiera sabido y conocido ese ARAS, nunca firmaría. Jamás va a romper todo el lápiz, es cierto. Nunca firmaría. Y firmamos porque ignorante era, valientes. Por la fe todo podemos hacer. Amén, aleluya. Y luego ya hicimos. Y firmamos. Luego no sé cómo pagamos $100,000. Periodo era 2 años. 11 meses pagamos todos. 11 meses. Pagamos. Los hermanos me dijeron, pastor, jamás piense. ¿Qué piense? Solo pagar, completar deudas. No construye. En su memoria, olvídense, así dijo. Pero sabe la situación de Palma Verde, ¿cierto? No hay nada. Los hermanos vinieron al culto, no hay nada. Selva. Entonces 1 hora, 2 horas predicando. Ay, quiere ir, ¿sí? ¿A dónde quiere ir? Y baño. Entonces pregunta, pastor, ¿dónde es baño? Aquí, grande, 1 hectárea baño, y cualquier lugar vaya allá. Hermanos estaban varones, pero mujeres, ¿cómo vas? Sí, somos ricos, hermano, no se preocupe. Todo lado baño, donde quiere allá en un rinconcito allá. Problema es grandes cosas quiere hacer, grandes cosas. Baño es chica cosas, ¿no? Y grandes cosas en el baño. Quiere hacer grandes cosas, ¿cómo hace? Tiene que llevar palos. ¿Por qué tiene que llevar palo? Tiene que enterrar. ¿Sí? Y cavando la tierra, ahí debe hacer. Porque todo lado. Entonces ahí nosotros por necesidad
decidimos. ¿Qué decidimos? Construimos. Hermanos hablan, no, jamás, pastor, jamás, jamás, es peligroso. Porque Ara era Ara, ¿cierto? Pero construimos. Porque niños, todo mojando, ratón mojado, niños, no había. Entonces, ni modo, construimos, hermanos, hasta que permita. Una parte pagando dinero, otra parte construyendo. Los hermanos en el día trabajan en su negocio, llegaba 10, 11 de la noche, cambia ropa sucia, 1 de la mañana, 2 de la mañana, así trabajamos. Yo pensaba que me va a odiar ese cochino malo coreano, maldito, ¿cómo así puede hacer? Pero muy raro es, los hermanos estaban muy felices, qué raro era, aumentaron, primera vez 1 llegaron, 1, 2, pasando más tiempo llegaba a la iglesia, ¿cuánto llegaba? 50, 100 hermanos, increíble. Entonces preocupaba, aunque bueno era venir mucho, ¿cierto? Pero sus comidas gratis, y preocupaba, ¿cómo va a alimentarse? Sin alimentarse, ¿cómo va a trabajar, hermanos? Ya con ayuno puede trabajar, ya acabando tierra, no hay fuerza, así como puede, mientras revocando va a tumbar, ¿cierto? Dios enviaron muchos hermanos, no solamente hermanos, comida, material, todo enviaron. Me recuerdo, yo llegué en Santa Cruz en el año 2010, 1 de enero, jamás puede olvidar, fácil, ¿verdad, no? ¿Cuándo me llegué? 1 de enero 2010, nunca puedo olvidar, fácil era fácil. Llegué, el primer culto es, entonces hermanos llegaron varios, hicimos culto, me dijo, pastor, aquí necesita cuidar auto afuera, aquí roba, dice. Ya aquí roba auto afuera, roba hermanos, ay, peligroso aquí. Tiene que cuidar, dice. Sí, ¿verdad? Por eso muchos hermanos no vienen, dice, al culto. También niños, rayas, manchas. Entonces me salí afuera para ver, ¿cierto? ¿Cuántos autos hay? ¿Cuántos autos había? 2 autos había, 2 autos. En la avenida, 2 autos. Nada que ver, 2 autos, ¿cierto? Y pregunté, ¿de quién ese auto es? Hermano, de usted. No, de usted no, de usted no. ¿De quién entonces ese auto? Otro lado, vecino era vecino. Entonces ese auto, uno, ¿de quién es? Ay, ya, un hermano era un hermano. Auto, un hermano. Un auto era. En la avenida. Después de comprar y construir poco a poco, luego un domingo era, un domingo culto. ¿Sabe Palma Verde? En el fondo tiene salón general. Luego afuera, jardín, chiquitita, ¿no? Jardín chiquitito es. Desde ahí hasta entrada casi 100 metros. 100 metros, grande, grande. Domingo llegando, sigue entra autos. Desde jardín hasta entrada, llena de autos, lleno de autos. Y no podía entender, ¿usted prestaron? No, dice, todo propio, compraron. Construyeron iglesia, compraron terreno, luego además lleno de autos. Claro, auto, tal vez algún auto usado, chatarra. Sigue empujando a algunos hermanos, sigue. Pero lleno de autos. Yo pregunté, me daba duda. ¿Usted robaron? ¿Usted robaron? No, dice, no robaron nadie. ¿Presto de tu padre? No, dice. ¿De quién era? De todos, hermanos, compraron. Increíble, hermanos. Lleno de esta cancha de autos, puros autos. Sigue, entra y autos. Pensaban los hermanos, vive para el evangelio, va a fracasar, dijeron. No, hermanos, contrario es. Vamos a buscar, ¿sí? Y Santiago. Ya Santiago, capítulo, el libro de Santiago, poco más antes está, ¿no? Ese libro,
Apocalipsis, Santiago capítulo 4. ¿Ya encontraron, hermanos? Ya Santiago capítulo 4, desde versículo 1 voy a leer. Ya, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros y miembros será. Entre miembros, pelea, hermanos. Guerra. Guerra es como una batalla sencilla, ¿eh? No es, hermano. Guerra, uno tiene que morir. Ahí termina la guerra. Aquí leyendo, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Son hermanos, hermanos. Son hermanos, entre hermanos, guerra era guerra. En el principio hablamos, dos grupos se dividen. Acompaña con la iglesia por la fe, aún no entiende. Acompañaré. ¿Cómo esa iglesia me ha dado esa salvación? Acompaña, haga por la fe. Otro grupo, ¿hasta cuándo va a vivir de esa manera? ¿Hasta cuándo va a establecer mi vida? Luego quiere vivir cómodamente mi vida. Hay dos grupos. Guerra. Son hermanos. No termina, hermanos, hasta que muera, dice. Guerra. Espiritualmente. Versículo 2, vamos a ver. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, dice. Entonces, ¿por qué ya no puede obtener? Dice aquí, según versículo 2. No pide, dice. ¿Sí? ¿Ustedes no pidieron? ¿No pidieron? Porque mucha necesidad, ¿cierto? Pidieron, pero ¿por qué no recibe? Allá versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces la Biblia dice, pidiendo Dios va a dar, pero ¿por qué ya no recibió? Pidió mal, dice mal. ¿Qué pidió? Para deleites. Ustedes necesitan. ¿Por qué Dios no va a dar siendo salvos? Hijo de Dios. Yo también tengo 3 hijitos. De vez en cuando se ve muy malo, problemáticos. Solo lo que quiere nomás. Pero mis hijos me piden, todo quiero dar, todo quiero dar. Aunque fejitos, pero para mí son angelitos y guapos. Algunos dicen, igualito Pastor Andrés, chiquitito, fejito, dice. Pero para mí es bonito. Tal vez ellos piden, hasta que pueda, yo quiero dar todos. Ese corazón de padre y madre. Siendo ustedes salvos, hijos de Dios, pidiendo, ¿por qué no va a dar? Pide mal, dice mal. Pleitos. Aquí versículo 4, vamos a ver. 4 tiene, hermanos. Ya juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya, y físicamente adulterio es un hombre, una mujer, tiene marido, tiene esposa. Pero ese marido, ¿sí?, con otra mujer dejando a su esposa, luego haga relación, adulterio, fornicación, ¿es cierto, hermano? Físicamente así habla. Pero esta mañana Dios es muy diferente, ¿sí? Espiritualmente también adulterio. ¿Qué adulterios? Si usted esta mañana, ¿sí?, tiene amistad de este mundo, ya adulterio, adulterio. Para Dios, adulterio. Y esposa adultera con otros chicos, ¿qué sentiría, hermano? Me da rabia, ¿cierto? Rabia me da. Dios también igual, hermano, siendo salvos, siendo hermanos, recibió gran amor del Señor Jesucristo.
pero siendo amistad de este mundo. Ahí quiere vivir, amigos, satisfacer. Adulterio, dice, adulterios, hermanos. No confía a su marido. Mi marido no me ama. Mejor era con otro chico, me da satisfacción. Otro chico me da más cosas. Adulterio, dice. Siendo mi marido, ¿por qué no me va a dar? Pidiendo necesidades. Aquí Dios también igual, hermanos. Versículo 4 leyendo, oh almas adúlteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, hermanos. Son adúlteros muchos que viven amigos en el mundo, hermano, adaptando muy bien. Hermanos, maldiciones. Nunca más va a vivir felizmente, hermanos. Más vacío se queda, sí, hermanos. Debe llegar sí o sí de nuestros Dios será. Su amor, sus gracias. Dios está preparado, sí, a ayudar y proveer todas las necesidades. Cada vez pidiendo para el Evangelio, Dios todo cubrió hasta ahora. Ahora ya vamos a ver versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Hermano, ¿qué dice? Es el Evangelio que mora en nosotros, ¿cierto? Dios entregó ni ángeles, ni potestades. ¿A quién entregó ese Evangelio? Viles, más viles que este mundo a nosotros. Pero ese trabajo anhelaba. ¿Quién anhelaba? Los ángeles. Dios le echazó. Yo quiero trabajar. ¿Con quién? Nosotros, hermanos. Nosotros. Pero muchos hermanos, dejando ese trabajo tan grandes, privilegios, luego vive en el mundo con mucha amistad. En el mundo, cómodamente quiere vivir ese carnes. Hermanos, si los ángeles escucharían, ¿sí? Miraría nuestras vidas, los ángeles. Increíble, dice, increíble que ustedes salvos, según esa bendición de Dios recibieron. Pero ¿cómo vive en esas maneras? Increíbles. Los ángeles no entienden, son locos de locos. Entregando los niños, ciertos, 100 billetes, miles cheques entregando, no sirve a los niños, no valora. Para ellos moneda más valora, niños que no saben, no entienden ese cheque. Tampoco saben niños, saben los niños hermanos, ese cheque, no sabe, no valora, bota. Pero cuando quinto entrega a los niños, ¿qué haría? Feliz, compra chicle, compra dulce, rápido se va a tienda, compra chicle, feliz. Los ángeles no entienden, teniendo ese el Evangelio. Pero ¿cómo viven? Como basura, es el Evangelio, como basura. Ni siquiera tiene valor, ni auto, ni casa, ni terrenos. Eso valora muchos este tiempos. Luego quiere vivir cómodamente, hermanos. Los ángeles no entienden. No entiende. ¿Quién no entiende? Los ángeles no pueden entender. Dios muy raro era, Dios raro. Si hubiera yo si era Dios, no entregaría ese tan grande el Evangelio. No entienden los ángeles por qué Dios quiere trabajar con los hermanos salvos. No entiende. Aquí tiene mucha envidia, dice, ¿cierto, hermanos? Sí, los ángeles mismos. Nosotros recibimos ese trabajo tan grande. Ya versículos 6. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? A 6, perdón, 6. A los
humildes. Ya aquí dice soberbios, soberbios. ¿Quiénes soberbios, hermanos? Si rechaza ese tan grandes evangelios, ese trabajo. Luego de los vive según su deseo de la carne. Menosprecia esa gracia de Dios. Soberbios resisten. Tal vez los hermanos usted pide, pero no recibe. Se siente muy pesado mi vida, porque resiste, Dios resiste. Pesado, resiste. Soberbios, rechaza. Es el evangelio, más dedica a vivir cómodamente en ese mundo, hermanos. Pero humillándose, recibiendo era ese trabajo tan grande. Dios, ¿qué haría, hermanos? ¿Cómo está escrito? ¿Cómo dice? Da gracia a los humildes. Los humildes que recibirá esa voluntad de Dios, acompañando a las iglesias, según mi punto de vista diferentes, pero ya junto con las iglesias. Entonces Dios va a dar la gracia. Ese tiempo agradece mucho a Dios. A pesar de tener muchas situaciones, Dios abrió en gran manera. Hermano, ¿sabe Jerusalén Radio Tupacatari? ¿Conoce ese trabajo aquí en Bolivia? Sí, a través de Jerusalén Radio Tupacatari. Aunque eso costoso era, mensualmente pagamos. Pero ahora toda la iglesia de Bolivia juntamos, luego mensualmente pagamos, cumplimos. Desde enero ahora, ¿qué mes? Octubre, ¿cierto? ¿No? Entonces pronto va a pagar noviembre. Durante 10 meses toda la iglesia ofrendando y pagamos. Y Pandacúes y cubre nivel Sudamérica. Si tiene antena satelital, ahí puede escuchar 24 horas prédicas. Especialmente aquí en Bolivia, donde no hay internet, nosotros transmitimos, ¿sí?, por FM. Entonces hay 8 lugares, ahí está transmitiendo, escucha, en español, en aymara, en quechua. Ayer visitando a Caranavi, Evans Adán decía, pastor, aquí sigue llegando la gente por radio, 4 años escuché. Yo recibí la salvación, claramente habla sobre la salvación. Estaba agradeciendo, testificando, a través de radio, muchos llegan. Carnavi dice. Entonces ya Evans Adán, haremos eso, cubriremos toda parte de Bolivia. Ese no cuesta mucho, haremos todo lado. De esa manera mucha gente escucha, recibe la salvación, conecta con la iglesia, porque no haremos. Amén, hermano. Haremos. Queremos hacer Ribera Alta, Sucre, Santa Cruz, todos lados queremos hacer. Luego también trabajo de régimen penitenciarios. ¿Saben? 9 departamentos ya trabajamos. ¿Sabe, hermanos? ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Levante la mano. Algunos no saben. 9 departamentos nosotros. Yo y mi esposa todos viajamos, conocimos. Tarija conocimos. Pando Cobija conocimos. ¿Qué más? Chuquisaca, Sucre conocimos. Santa Cruz conocimos. Cochabamba conocimos. La Paz conocemos. ¿Qué era? Oruro, Potosí. Hay uno falta, ¿qué era? Sucre hasta, ¿no? Ya Sucre 9. 9 departamentos, todos ya entramos. Llevamos el evangelio. Ayer también pidió Sucres. Quiere escuchar el mundo del corazón. Se juntaron como 20 funcionarios. Entonces el pastor Kim Gi-sung ya dio la conferencia. Escuchando a ellos, le gustaron muchos. Entonces toda parte ahora pide régimen penitenciario. Aquí llamamos los hermanos, porque queremos entrar, pero los hermanos no vienen, ocupados, deudas, eso dice.
¿Quién entramos entonces? Los voluntarios que viven en la iglesia, jovencito, capacitando, así tiene que predicar, así tiene que hacer, así tiene que hacer. No puedo, pastor, soy jovencito. ¿Tú recibió la salvación, no recibió la salvación? Así, pastor, recibió. Suficiente, tú eres profesor. Ay, ¿cómo soy profesor? En nosotros armamos, capacitamos, damos fe. En la iglesia aquí, muchos hermanos. Aquí dice, antiguos dice. Desde antes son salvos, hermanos. Pero antes el evangelio, muy lejos. Más importantes mi negocio, más importantes mis trabajos, más importantes mis estudios. Luego dejaron ese evangelio, hermanos. Dios permitió, a pesar de tener muchas situaciones, abrió en gran manera régimen penitenciario. A través de IYF, aquí hizo convenios con gobiernos. ¿Sabe esto, hermanos? IYF abrió en gran manera ONG con gobierno de Bolivia. En Santa Cruz yo mostré convenio con 9 departamentos régimen penitenciario. Pastores así, porque abre su boca, tiene hambre, por eso ellos no pueden entender, dice, gobierno jamás trabaja, ¿cierto? Pero ¿cómo IYF entra? Dice, ¿cómo entra? Usted hizo convenio, increíble. Dice. Alguno dice, Pastor Andrés, ¿usted político es? ¿Quiere ser presidente de Bolivia? No, hermanos, aunque quiere ser, pero no, ese chino y cochino, chino, coreano, chiquitito, jamás va a permitir, ¿sí o no? No va a permitir. Entonces, ¿por qué sigue estoy haciendo? Porque iglesia era siervo de Dios, mostró ante nosotros. Cuando empezamos a IYF, siendo ministro de la misión buena, nueva, era contra. No, en la iglesia no tiene que hacer así danzas así populares, ¿cómo así? Siendo ministros de la misión, mismo también oponieron contra pastor. Pero pastor te explicó, si puede abrir jóvenes hacia la palabra. Luego la palabra entra en el corazón de jóvenes. Esas canciones, bailando, más peor cosa haré, dice. Amén, hermano. Si puede recibir ese evangelio, recibiendo insultos, recibiendo ayunos, ¿por qué no haría? Recibiendo el evangelio, hermanos. Mi pastor transmitió. Si puede abrir los jóvenes sus corazones. Luego la palabra entra, recibe la salvación, cambia. ¿Por qué no haría? Más cosas, dice. ¿Por qué no haría? Por ese resultado ahora, 100 países, la mayoría son jóvenes. Misioneros son jóvenes, eran problemáticos. Eran mis compañeros, eran borrachos, eran adictos de juegos, eran problemáticos, todos, casi la mayoría. Ellos son misioneros ahora, dirige un país, hermano, a través de IYF. Si puede abrir ese el evangelio, ¿por qué no haría, hermanos? Amén, hermanos. Sí, recientemente hubo un evento con Cámara de Senadores. Entonces el presidente de senadores también participó. Nos dijo, muy ocupado, hay sesiones, no va a participar. Pero últimamente participó, luego y entregó reconocimiento a IYF. Entonces fundación, ¿sí? Dice coreanas, queremos trabajar. Entonces ahora nosotros, conferencia Mundo del Corazón, estamos preparando entrar toda parte de Bolivia ahora. Por eso estamos realizando, ¿sabe, no? Primer taller de conferencista. ¿Sabe, no sabe, hermanos? Ya, ¿quién no sabe? Levante la mano. Creo que tiene miedo, ¿no? De mí, eso no se levanta. Sí, primer taller de conferencista, para ser conferencista, por eso estamos realizando.
Dios abrió en gran manera a través de IYF. Entonces, Caranavi estamos preparando convenios. La Paz UPA estamos preparando convenios. Oruro Uto Universidad estamos preparando convenios. Departamento de Oruro Chayapata también, alcaldía, estamos preparando convenios. Lunes hay reunión con directivo de Universidad UMS de Cochabamba. Ahí también está preparando y convenios. Está pidiendo que demos academias en su universidad. Alcaldía, secretaria de alcaldía de Sucres, hubo reunión. Por favor, miles de estudiantes quieren aprender academia. Sabe que academias espirituales estamos dando. Hermanos, también saben, 15 academias estamos dando. Tal vez usted no tiene interés, pero otra gente mucho tiene interés. Que no se puede realizar ninguna organización ese tipo de, porque todo dinero, sin dinero ya no realiza. Entonces el alcalde nos habló, muchos jóvenes en Sucre necesitan esas academias. Entonces nosotros mínimo cobramos, pero pidió que ellos aprendan y gratis. Entonces quiere hacer convenios. Entonces estaba mucha esperanza, agradecida. Gracias, dice, gracias, qué gracias. Lo que hacemos, eso ya solo espiritualmente damos. Gracias, 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 gracias. Todo lado, hermanos. Y abrimos. ¿Ya podemos ver, hermanos, cómo Dios abre? ¿O no puede ver? ¿Abre o no abre? Abre, abre, hermanos. Agradecemos. Aún muchos no quieren. Pero mientras nosotros, por la fe, ese evangelio queremos llevar, hasta ahora hemos visto, Dios todo abrió. Área de radio, área de régimen penitenciario, área de IYF, área de email también. ¿Va a abrir o no va a abrir? Abrir, abrir. Evangelista David me llamó, de Montero, Santa Cruz. Pastor, hubo reuniones, jefe de distrital, docente, 800,000 docentes está pidiendo. ¿Cuándo va a venir a Santa Cruz? Entonces iremos a Santa Cruz, luego dando. Entonces ahí, imagínense 800 docentes, escuchando, va a gustar, no va a gustar el mundo del corazón. Va a gustar, ¿cierto? Ahí también otro. Yo sé, faltan muchos. Primero, hermanos, materiales, economía, pero yo sé, mientras llevando ese evangelio, Dios sí o sí va a abrir ante nosotros una puerta grandes. Amén, hermanos. Amén. Sí, aunque sí quisiera hablar todo el día, pero tiene hambre, ¿verdad? ¿No? Yo veo que poco a poco cerrando sus ojos, no hay fuerza. Que quisiera hablar todo el día hoy día. Ni siquiera entramos libro de libro de Apocalipsis, ¿no? Ni siquiera entramos. Solo eso nomás leyendo terminamos. Santiago, ¿no? Hemos leído, ¿no? Capítulo 4, el versículo 7. Ya tenemos ya Santiago capítulo 4, el versículo 7. Juntos vamos a leer. ¿Ya están listos, hermanos? Ya 1, 2, 3. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén, hermanos. Someteos, someteos. Los que sí están sometidos de Dios, de la iglesia. Benditos, benditos. Luego resistid. ¿Contra quién? Diablo, diablo. Diablo no aparece así ante usted. Soy diablo, soy malo. No aparece. ¿Cómo aparece diablos? ¿Qué quiere? Dice, ¿qué quiere? Quiere buenas profesionalidades. Quieres, sí, materiales. Quiere vivir cómodamente. Ayudaré, dice, ayudaré.
¿Mm? Ya diablos aparentemente habla bonitos, pero mientras escuchando esta voz de diablo, ¿cómo va a vivir? Adulterando va a vivir, adulterando. Esa vida jamás tiene paz. Hermano, adulterando, ¿cómo va a vivir con paz? ¿Sí? Esa vida maldición, hermanos. ¿Mm? Por eso aquí dice, resistid contra. ¿Cómo va a resistir, hermanos? ¿Cómo va a resistir? Si a usted le gusta ping pong, ping pong. ¿Le gusta ping pong? Ah, no le gusta. ¿Ping pong qué es? Entonces, otro lado, ¿qué hace? Así, ¿cierto? Muy divertido, ¿cierto? Ping pong. Ping pong, ping pong. Resistid al diablo. Diablo dice, quiere vivir cómodamente. Así ya. Entonces, nosotros, ¿cómo tiene que ya responder? ¿No? Diablo, ¿qué está hablando? Luego, ¿cierto? Tiene que ya golpear, ¿cierto? ¿Hasta cuándo quiere vivir así ustedes? Establece tu vida. Satanás engaña. ¿Cómo debe resistir? Satanás, ¿qué está hablando, cierto? Ping pong, ping pong. No, soy hijo de Dios. Dios todo va a dar. Amén, hermanos. Luego eso era eso. Ping pong, ping pong. Pero algunos hermanos, Satanás, ¿qué hace? Ay, difícil luego. ¿Qué hace? No responder. Pierde, todo pierde. Vívelo cómodamente. Vívelo en el mundo. Olvídelo ese evangelio. Así es, mira, otro diácono, otros encargados, también así está viviéndolo. Tú también, hermano, como nomás, vívelo. Amén, aleluya. Muchos hermanos. Luego vive. Como enemigo de Dios, Dios resiste. Hemos visto, hermanos, mucha área, ¿sí? Nosotros mientras confiando, avanzando, Dios abrió en gran manera. Hay más, más cosas. Pronto va a abrir. ¿Qué va a abrir, hermanos? Canal satelital. Amén, hermanos. Alguien, pastor, mentiroso. Ni siquiera ahora hace como satelital canal va a hacer, dice. Los que creen, hermanos, verán. ¿Sí? Aún ve situaciones por la fe recibiendo, con la iglesia avanzaremos. Yo creo Dios sí o sí va a abrir, va a usar. Esta mañana hasta aquí, ¿sí? Nosotros compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, ayer en la iglesia de Luterana en Caranavi, varios pastores en diferentes iglesias, hasta comunidades llegaron bastantes personas. Dios Padre, en verdad, hay muchos predicadores, hay muchos hermanos, salvo era. Pero como Dios envió era esta persona más flojos, más inútiles. Anoche, 1 hora, gritamos el evangelio. A través de la sangre de Jesucristo, recibimos la salvación, gritando, compartiendo ante todas las personas. Nos daba mucha alegría, muchas felicidades. Todavía este mundo, también nuestro país, hay mucha gente que no conocen ese evangelio. Dios Padre, use a los hermanos de la iglesia de la paz. Si confiando en la iglesia, acompañándonos, luego llevando ese evangelio, jamás va a fracasar. Dios también va a usar más grandes mentes. Si viene problemas, si viene enemigos, Dios mismo va a proteger. Dios va a levantar los que andan por la fe juntamente con la iglesia, con sus siervos. Esa mañana agradecemos por ese culto. Pero Dios también pedimos para que ese evangelio llegue a todo lado de Bolivia, también en el mundo. Entre los hermanos todavía nuestras familias, nuestros parientes, nuestros amigos, no conocen ese evangelio. Queremos llevar ese evangelio. Aún vienen dificultades. Alguien menosprecia, alguien insulta. Pero por ese evangelio que recibimos tan grande, no hay problema.
recibiremos ese menosprecios, insultos. Ahí Dios trabaja, recibe la salvación. Eso es más grande. Dios Padre, esa mañana agradecemos y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esta mañana hasta aquí compartimos, hermano. Sí, muchas gracias. Quiero dar los anuncios, hermanos, pero por favor todos pueden prestar atención. Del 4 al 6 de noviembre tendremos el primer taller de capacitación de y formarse, ¿no?, como conferencistas. Más información en oficina y también, ¿no?, en la puerta principal del ingreso al salón están los hermanos inscribiéndose, si entre los hermanos quieren inscribirse. Estas conferencistas, esta capacitación tiene un costo, ¿no?, que es un costo de 100 bolivianos. Entonces todos los hermanos, sí, están invitados y recuerden, en la puerta principal están inscribiendo. También quiero invitarles, ¿no?, al culto de oración que tendremos el lunes 1 de noviembre, ¿sí?, a través de las plataformas de Zoom, a través de los guías, a través de los diferentes grupos de WhatsApp. Vamos a mandar el link para que todos puedan participar. También quiero invitarles, ¿no?, anunciarles que el domingo 7 de noviembre tendremos el culto sobre la avenida Chacaltaya, entre la calle 8 y 9, pasando el galpón a Aidiza, a horas 9 de la mañana a 11 de la mañana. ¿Conocen la avenida Chacaltaya, hermanos? ¿No? Es justamente aquí al frente. Ahora sí, ¿ya se recuerdan dónde es la avenida Chacaltaya? Es de la Universidad Salesiana, el Instituto Pedro Domingo Murillo, toda esa avenida es la Chacaltaya, ¿sí? Justamente ahí vamos a desarrollar el culto el siguiente domingo. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Espero que todos los hermanos puedan participar, ¿sí? También, todos los días miércoles realizamos el culto de oración de manera presencial, intercalada zona sur, centro y el alto. Entonces, hermanos, a través de los guías y grupos vamos a estar mandando también la información acerca de este culto de oración que vamos a realizar el día miércoles. Invitamos a que puedan visitar nuestra página web de la Misión Buenas Nuevas y también poder escuchar las prédicas mediante Jerusalén Radio Online y Tupac Katari. Hay muchos hermanos, sí, que se conectan por estos medios y están escuchando las prédicas, ¿no?, de los pastores, cultos, conferencias que realizamos. Tenemos, por ejemplo, en Caranavi, Colón Israel, Chulumani, Asunta, Kimi, Surani, Cataluni, Rurrenabaque. De verdad queremos saludar a todos los hermanos que nos escuchan domingo a domingo, en la semana también, y agradecer, ¿no?, que ellos también se pueden conectar por estos medios. También quiero informarles, ¿no?, todos nuestros cultos estamos realizando con las diferentes traducciones en quechua y aymara. Y también, hermanos, quiero informarles acerca del servicio de ofrendas. Todos los hermanos pueden hacer su depósito en el Banco Unión al número 1-163-64840. Está a nombre del diácono Jorge Parrado Waldo, Jorge Parrado, ¿no?, Mercado. Entonces, hermanos, espero que todos juntos, uniendo el corazón, también pidiendo a Dios, podamos cumplir, ¿no?, con nuestras ofrendas. Muy bien, hermanos, estoy muy agradecido en esta mañana por la participación de todos. Y no se olviden, esta tarde también tenemos el culto, ¿cierto?, con el pastor Oxupar, ¿sí? Entonces igual vamos a estar mandando el enlace a través de los diferentes grupos de WhatsApp, o si no también por medio de los guías. Muchas gracias, hermanos. Por favor, todos los hermanos que están sentados en la parte de adelante pueden mantenerse sentados.